un par de veces, entonces. Grabar. Hola, muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan aquí por Zoom y aquí en el auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde estamos presencialmente. Es un gusto darles la bienvenida a esta tercera sesión de nuestro taller sobre herramientas para el manejo ciudadano de la complejidad comunicacional. Esperemos que, igual que ayer e igual que el día lunes, esta sea una sesión sumamente productiva. Hoy repetimos facilitadora, entonces me ahorro la presentación, hoy volvemos a estar con Beatriz Valdés, directora ejecutiva de Catao y también de, digamos, Project Manager de medio El Toque. Un par de anuncios parroquiales antes de pasarle la batuta de la sesión. Recordarles que este taller está siendo grabado y por lo tanto, tanto las grabaciones como los materiales que hemos estado compartiendo, las presentaciones de PowerPoint y un pequeño documento que estamos elaborando, va a estar disponible para descarga de manera abierta y va a ser enviado a ustedes a partir de la creación de un pequeño entorno virtual en el que estamos trabajando. Y yo creo que quizás para finales de agosto, septiembre, ese entorno va a estar disponible. De todas maneras, es importante que siempre dejen sus registros para las constancias en la liga que compartimos en el Zoom y que también se mantengan tanto en nuestras redes sociales, porque en el momento en que estén disponibles va a estar anunciado en redes sociales. Entonces, ahora sí, bienvenida Betty, muchísimas gracias por acompañarnos y también muchísimas gracias tanto al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la anfitrionía como a nuestras organizaciones, digamos, colaboradoras en este esfuerzo. El Toque y gracias al financiamiento del Fondo de Innovación para América Latina. Gracias a ti, Joana, gracias también a todos los y las asistentes. Yo voy a compartir pantalla porque, bueno, como decías, ya ayer tuvimos un encuentro súper provechoso. Salí como muy contenta del par de horas que compartimos y creo que el taller de hoy pues tiene mucho sentido que sea como una especie de continuación de todo lo que estuvimos viendo en relación a los procesos de desinformación y cómo de alguna manera podemos contribuir o no a la distribución de fake news y noticias manipuladas. Entonces tenía mucho sentido para nosotros plantear un segundo momento en el que analizáramos un poco en qué medida pueden afectar las redes sociales o el uso que hacemos de las redes sociales a este fenómeno, ¿no? Entonces, dicho esto, pasamos al momento de la presentación. Igual que ayer les presento un poco la estructura. En principio vamos a estar viendo los objetivos de TALLER, que igual ya se los voy adelantando. Vamos a estar vamos a iniciar con una pequeña introducción a las principales características de las redes que hemos definido. En este caso vamos a estar trabajando mirando específicamente los casos de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Además, vamos a estar haciendo una pequeña definición de buenas prácticas para la creación de contenido en cada una de estas redes y también en un segundo momento vamos a estar ofreciendo herramientas de fácil acceso para la verificación en estos canales. Dicho esto, igual que ayer, es bienvenido cualquier comentario, quien quiera participar de la ponencia, quien tenga cualquier duda o simplemente quiera contar su experiencia, pues es más que bienvenido y bienvenida. Partimos igual que ayer del caso mexicano. Para mí es como fundamental que estemos como muy claros en el momento de cuestionarnos el uso que hacemos de las redes sociales, cuestionarnos el entorno virtual, en este caso, en el que nos desarrollamos. Y estaría bueno como ser conscientes de las redes sociales que son más consumidas por la audiencia. Acá les quería compartir información que hemos recuperado de Statista, que es un sitio que presenta información global sobre una serie de indicadores, incluido el uso de las plataformas digitales de redes sociales, y acá les traigo exclusivamente las estadísticas asociadas al caso mexicano, con fecha de 2022 en el caso de la barra que se muestra a la derecha de la pantalla. En 2022 el año cerró siendo Facebook
la red social más usada en México, con un 92.9% de las personas que estaban presentes en Internet, pues usaban esta red social. Seguido por WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, TikTok, Twitter y bueno, y el resto de las redes que ven en la pantalla. Precisamente atendiendo también a estas estadísticas y también un poco de forma, digamos, como más empírica, ¿no? Más informal, decidimos cómo centrar este taller en las redes que les comentaba, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Además, me parecía importante, o sea, no solamente presentarles las redes que son más populares en la audiencia, sino un poco cuestionarnos quiénes son los que están en cada una de estas redes, al menos con la información que teníamos así como de primera mano. Y algunos datos que ya se estaban recogiendo en febrero de este año, como les dejo acá en pantalla, apuntaban que la mayor parte de los usuarios de Instagram, el 67%, tenía entre 18 y 34 años de edad. Yo creo que es un rango un poco amplio, si se quiere, porque entre los 18 y los 20 y tantos podríamos como quizás segmentarlo en dos grupos, ¿no? Pero me parecía que era un dato importante de resaltar porque si en algún momento nos planteamos estrategias de distribución, de promoción, de comunicación en general en una red como lo puede ser Instagram, creo que es muy importante que tengamos claridad en los usuarios que hay, en la audiencia que ahí está presente, porque al menos estábamos hablando al inicio de la sesión un poco de los saltos generacionales y tal, y al menos cuando comenzó Instagram era como la red de los jóvenes, ¿no? Era la red donde estaban los más jóvenes. Y quizás un poco ya Instagram va ampliando digamos, este panorama, ¿no? Este rango, y quizás ahora lo que más escuchamos es precisamente, bueno, ahora la red de los jóvenes es TikTok. Y entonces vemos a tantas organizaciones y a tantas empresas en sentido general como aventurándose en estos nuevos canales. Entonces es importante que tengamos claridad de qué parte de la audiencia a la que nos dirigimos está en cada canal. Además, una encuesta realizada en enero de este año también apuntaba que ya WhatsApp a inicios de este año ya estaba como la red social con mayor porcentaje de usuarios en México. O sea, que si se compara la información que se comparte en la izquierda de la pantalla con el gráfico de la derecha, se ve un poco como esta lucha Facebook-WhatsApp, que al final es una lucha, digamos que simbólica, porque esta batalla al final es entre partners, digamos, ¿no? De una misma organización como lo es Meta. Pero bueno, que sí tengamos claridad que son estas las redes sociales de mayor impacto en el país. Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter. Son como aquellas redes en las que nos vamos a estar centrando. Dicho esto, me gustaría así como pasar de una a las prácticas en estos canales, viendo en cada caso algunas de sus ventajas, desventajas, recomendaciones generales para su uso. Aquí es importante, para poder cubrirlas todas, es importante, repito, si tienen alguna duda, si tienen algún caso práctico, que vayamos como interactuando para que dé tiempo, ¿no? Y para que podamos cubrir todas las necesidades o las dudas que puedan presentar. En primer lugar, y antes de caer en los casos puntuales, yo creo que es importante tener claro cómo influyen las redes sociales en la desinformación, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que estuvimos conversando ayer en el módulo de verificación de hechos. Y yo creo que hay como tres elementos fundamentales que necesitamos destacar. Por un lado, el uso de redes sociales contribuye a que aumente la probabilidad de que se torne viral la desinformación y la información errónea a partir del uso que se hace de las redes de confianza y las reacciones emocionales que estábamos hablando ayer. La mayoría de estas redes, la mayoría de este tipo de noticias, de informaciones manipuladas que favorecen la desinformación, precisamente se distribuyen de forma rápida y llegan a convertirse en noticias virales porque se comparten a través de redes de confianza, como pueden ser los grupos de WhatsApp, las cadenas de WhatsApp de nuestros grupos de familia, de los grupos que tenemos con amigos, del grupo del colegio. Pues precisamente estas redes de confianza crean lo que más abajo se llama, y salto al tercer punto, me disculpen la licencia, crean como estas burbujas de filtro
que en algún punto, o sea, se les llaman burbujas porque en algún punto contribuyen a confirmar prejuicios o reducir la exposición real a una información verificada. Dicho, o sea, esto es importante porque si nos movemos siempre como dentro de nichos, dentro de grupos, solemos, de hecho, comportarnos de esa manera, compartir con grupos en los que tenemos como que machean mucho nuestros intereses, nuestros valores, nuestras necesidades de información, pues esto crea una suerte de burbuja que si no se es, una suerte en algún contexto, que si no se es lo suficientemente crítico, pues puede contribuir perfectamente a que se pase de forma muy liviana el filtro y la cadena siga su camino hasta convertirse en un proceso viral. Y regresando al segundo punto, habiendo saltado, también aumenta la capacidad de los gobiernos y otras fuentes de poder, cualquiera que sea su ideología, cualquiera que sea su postura, aumenta un poco su capacidad de evadir los cuestionamientos de los medios de comunicación o de otros líderes de opinión, porque ya tienen canales en los que son capaces de ir directamente a la audiencia. Y son los casos que estábamos incluso ayer un poco tocando por encima de lo que puede haber ocurrido en las elecciones, por ejemplo, de 2018 y todo ese debate que hubo alrededor de la manipulación, de la posible manipulación y de la viralización de desinformaciones, manipulaciones, etc. Entonces, ¿cómo se evidencia esta situación? Es más probable que se comparta información sensacionalista si no se tiene en cuenta como esto, o sea, si nos vemos afectados por estos tres elementos, es más probable que se compartan informaciones cuyo intento de desenmascaramiento al final puede ser infructuoso, porque casi siempre que ocurre un proceso de desinformación que se viraliza, sobre todo en los canales de redes sociales, por lo general quedan trazas de su impacto. Es muy difícil, una vez un proceso se viraliza, es muy difícil eliminarlo del todo de Internet. En otros muchos casos, los usuarios de redes sociales no cuentan con la formación y las herramientas necesarias para determinar si el contenido es auténtico antes de compartirlo. Y además los medios y organizaciones a veces no contamos con estrategias adecuadas para hacer frente a las desinformaciones y a estos procesos que se generan en las redes sociales. Entonces, ahí es donde en estos tres elementos creo que queda como bastante resumido casos concretos de cómo pueden influir las redes sociales a la desinformación y en qué punto nos deja de alguna manera. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a superar estos problemas? Pues en un muy primer lugar, haciendo un uso consciente de las redes sociales. Lo que hablábamos ayer, no compartir de tirón sin verificar la fuente, sin leernos la noticia completa, sin cuestionarnos si es una cadena de WhatsApp o si es un tweet, la cuenta original desde donde está siendo distribuido, si es real, si no lo es, pues teniendo en cuenta todo lo que estuvimos mirando ayer, debatiendo ayer en el módulo de verificación, ese es un primer paso para ese llamado al uso consciente de las redes sociales. Entonces, para trabajar en cualquier red social, para hacer uso de cualquier red social, sea Facebook, sea Twitter, sea TikTok, lo primero es que debemos plantearnos objetivos específicos para cada red. Cada red es diferente. Cada red agrupa nichos de la audiencia que pueden ser diferentes o no. Evidentemente, a todos nos pasa que puede que lo mismo seamos activos en Facebook que en Twitter, pero eso no ocurre con todos los usuarios y quizás no con la mayoría. Depende mucho del target, de la audiencia a la que nosotros nos dirigimos. Entonces, es fundamental plantear los objetivos que perseguimos con el trabajo que realizamos en cada una de las redes y luego ya empezar a tener en cuenta otros elementos como, por ejemplo, priorizar la calidad sobre la cantidad. Quizás no somos, a veces, no, y no tenemos que ser, por qué hacerlo, porque muchas veces somos multitasking, quizás no tenemos como una plantilla para crear un plan de contenidos, o a lo mejor a veces la vida es como un poco más rica que eso y nos dejamos llevar, ¿no?, por el diario y por el ir compartiendo la información que va surgiendo. Pero el publicar 25 veces en un día o incluso todos los días
no va a hacer que nuestra red tenga mucho más impacto si ese contenido no es de calidad. Si nosotros publicamos por publicar, porque sencillamente tenemos que tener presencia en las redes sociales, porque entendemos que con eso estamos cumpliendo un objetivo de trabajo o un objetivo de comunicación, pues tenemos que cuestionarnos y tenemos que hacer un análisis bastante introspectivo de hasta qué punto realmente al publicar el contenido que estamos publicando estamos impactando o estamos generando algún cambio, algún efecto en la audiencia a la que queremos llegar. Entonces, importante, sea cual sea la red en la que vayamos a trabajar, priorizar calidad sobre cantidad, que el contenido que planteamos tenga un sentido, tenga un objetivo, sea cual sea su formato. Todo contenido persigue un objetivo con lo que ofrece. Por otro lado, publica en el horario más conveniente para tu audiencia, lo que decíamos, todas las audiencias no son iguales, todos los canales no son iguales. A lo mejor yo soy más activa, me lo invento, a lo mejor yo soy más activa en Facebook o en WhatsApp cuando me levanto por la mañana porque me quiero como actualizar rápido de mi grupo familiar o de mi grupo de amigos y ya está. Y el resto del día quizás soy más activa en Twitter porque forma parte de mi trabajo o porque sencillamente es una red lo suficientemente instantánea como para que yo pueda estar pendiente todo el día y compartiendo todo el día lo que va sucediendo conmigo o porque los medios sencillamente por lo general como tienen un gran volumen de información, pues también son como bastante activos en ese sentido, más los debates que tienen lugar en esa red por la inmediatez que supone y que vamos a estar viviendo luego. Entonces, es importante hacer un análisis de la audiencia y publicar en el horario más conveniente. Si mi audiencia, incluso si yo estoy en México y estoy haciendo quizás un taller para jóvenes que de momento están en España, no tiene sentido que yo publique o programe mi contenido en el horario mexicano, porque probablemente esos jóvenes que están participando en un taller, si es un taller en vivo o lo que sea, esos jóvenes evidentemente van a estar más activos o en su mañana de España o en su tarde o en su noche, pero no se va a corresponder con el horario mexicano. Entonces, estos son detalles que tenemos que tener en cuenta, que no puedo publicarlo ahora, a no ser que sea algo como de última hora, que sí no se puede esperar. No por publicarlo ahora va a generar mayor impacto, sino que muchas veces puede ser incluso hasta contraproducente si no tenemos en cuenta el horario más conveniente. Y por otro lado, el tema de la visualidad. Cada red social tiene pautadas sus propias medidas para imágenes, video, GIF, o sea, tienen como por lo general un help center, un centro de ayuda, que también vamos a estar hablando sobre eso, donde quedan como muy bien definidas cuáles son las medidas estándares para cada formato de contenido, para cada tipo de post que podemos publicar. Entonces, la imagen que yo publico en Twitter probablemente no me va a funcionar para una historia de Instagram o no me va a funcionar para una portada de YouTube, por ejemplo. Entonces, es importante que también tengamos en cuenta este nivel de detalles y que incluso si se trata de una sola imagen, pues que intentemos siempre tener como las versiones adecuadas para la red donde va a ser publicada. Adentrándonos ya un poco en las redes sociales como más específicas, en aras del tiempo también y todo, y por las similitudes que podemos encontrar entre una y otra, si se quiere, les propongo que pasemos a analizar Facebook e Instagram un poco a la vez, aunque sí evidentemente vamos a estar como hablando de casos puntuales en cada una. En el caso de Facebook, tener en cuenta, y esto lo paso como muy rapidito, que Facebook tiene como una serie de tipos de productos de los que nos podemos apoyar según la estrategia de comunicación y los objetivos que persigamos en esta red. Tener en cuenta que no es lo mismo un perfil personal que una página, que si nosotros estamos publicando contenido sobre la organización de la que somos miembros, probablemente tiene mucho sentido que publiquemos desde la página, o sea, habrá alguien encargado de gestionar las redes sociales de la organización y tiene sentido que la organización lo que tenga sea una página de Facebook
y no un perfil, que eso es como un error bastante común en estos casos. Además, nos podemos apoyar en los grupos, donde un poco la comunidad suele ser como un poco más activa, porque además podemos habilitar ciertas funciones que permiten que los usuarios también compartan contenido directamente y el debate sea como un poco más rico. Tienen los eventos, tienen su marketplace, los Facebook Live, que son tan importantes, eso lo vamos a estar mirando en formato de los vídeos, es tan importante para aumentar el alcance de nuestras páginas, para que a los usuarios les lleguen notificaciones cuando nuestra página está transmitiendo en vivo y las interacciones, digamos, como que se aviven, ¿no? Como que sean mayores y luego en el tiempo ese vídeo como formato quede y el algoritmo, si lo hemos gestionado bien, pues continúe moviéndolo entre las redes de contactos de esa página y bueno, las historias, que también estaremos hablando de ellas y que son un muy buen canal para interactuar también con la audiencia. Yo en todo momento, me disculpan si voy un poco rápido, en todo momento voy a intentar estarles ya haciendo este llamado de atención al tema de la interacción con las audiencias. Hay un tema que nosotros estamos como, en el todo que estamos como debatiendo mucho, y es ese cambio de paradigma un poco que está ocurriendo o que debe ocurrir en esa visión que se tiene a la hora de gestionar redes sociales, de community manager de una organización, de cualquier canal de esto de redes sociales, esa visión de gestión de audiencia a gestión de comunidad, no es lo mismo. O sea, por lo general, nosotros le hablamos a audiencias específicas que cada vez más han ido asumiendo como un rol bastante más activo en la producción y en la distribución de los contenidos, porque sencillamente están casi que en igualdad de condiciones con respecto a los medios y a las organizaciones, porque cuentan con los mismos medios para difundir sus contenidos, las redes sociales, por ejemplo, pero eso no las hace parte de una comunidad. Y yo creo que es objetivo nuestro como community managers, vamos a decir, como gestores de comunidades, de los canales digitales, de las organizaciones para las que trabajamos, uno de nuestros objetivos debe ser precisamente convertir a esa audiencia en una comunidad, que se sientan parte de una comunidad, con valores compartidos con nuestra misión, con nuestra visión y que participen cada vez más activamente en los procesos de construcción, ¿no? Y en los procesos de debate que nosotros podamos generar desde nuestros canales digitales. Entonces, el tema de las historias es uno para mí, en lo personal, para mí es uno de los espacios más ricos para generar este tipo de interacciones y de aprovechar mucho el contenido también que genera la audiencia e involucrarlos, ¿no? Acercarlos más a nuestra marca. Aquí yo quería comenzar con una especie de radiografía de una página de Facebook. Yo creo que esto es importante porque al final nuestros canales digitales, cuando vamos a seguir a cualquier marca en algún espacio de esto digital, a veces le damos seguir y ya está, porque vemos un contenido que nos gusta y sencillamente le damos seguir y nos olvidamos y pasamos a lo siguiente. Pero otras veces hacemos así, damos clic y entramos en el perfil porque queremos ver qué tipo de contenido suele compartir, de qué va, ¿no? De qué va la marca, digamos, en este caso. Vamos a englobarlo así de manera general. Y aquí es como fundamental quitarse el caparazón de que yo soy quien está como difundiendo la información y yo soy quien te comunico y quien pone las reglas de juego y pensar por el contrario como usuarios, porque al final todos nosotros somos usuarios de redes sociales. Y entonces muchas veces, y esto vale lo mismo para lo que decía cuando estamos compartiendo contenido, que tenemos que cuidar los formatos. Muchas veces nos encontramos con formatos, alguna imagen que no tiene la calidad suficiente o que sencillamente está como mal enmarcada y nosotros mismos como usuarios somos como bastante críticos en ese sentido. Entonces yo creo que siendo este quizás un ejemplo muy simple, muy simplista del fenómeno, es importante que nos quitemos ese caparazón de generadores de contenidos, de distribuidores de contenidos y pensemos en nosotros mismos en rol de usuario.
Y eso parte desde la propia creación y mantenimiento de estos perfiles. Entonces, con esta radiografía, para no dilatarme mucho, yo en todo momento les voy a estar hablando de Starbucks México. No quería yo traer un ejemplo que fuese a como generar como diferencias, ¿no? O que podamos tener entre los asistentes. Entonces creo que esto puede ser como bastante estándar y creo que debe funcionar para lo que les quiero transmitir. Partiendo de la radiografía, de esta radiografía que quiero hacer, acá les comparto algunos elementos que son fundamentales para tener en cuenta a la hora de crear un canal, una página de Facebook en este caso. Por un lado, es fundamental que tengamos una foto de portada impactante. Aquí, por impactante, esto puede ser evidentemente muy subjetivo. Yo creería que debe ser, o sea, que foto de portada que nosotros pongamos debe transmitir nuestra misión, nuestra visión, debe transmitir nuestra esencia como organización. Y en este caso, evidentemente, o sea, este caso que les muestro es un poco artístico, porque si nos vamos a hacer como un análisis de la imagen que ofrece Starbucks en su imagen de portada, a mí al menos lo que me transmite es que hay Starbucks para todos, ¿no? Y para todas. Es como una imagen bastante inclusiva en cuanto a la diferencia de colores, los tonos, la diferencia de productos. Es como para todos los gustos, para todas las personas, ¿no? Al menos a mí como usuaria es eso lo que me transmite. Y yo creo que un poco va también con la filosofía de lo que transmite Starbucks como marca a nivel global. Entonces, que la imagen que nosotros compartamos tanto en la foto de portada como en espacios que querramos destacar, es importante que siempre nos cuestionemos qué queremos transmitir con ella. De momento, esto es lo que tiene Starbucks, pero quizás a nosotros lo que nos interesa a nivel de organización sencillamente es que si alguien entra a mi perfil de Facebook a ver qué tipo de contenido yo comparto, a mí lo que me interesa quizás es destacar los otros canales de redes sociales en los que estoy presente. O me interesa destacar el eslogan de mi organización, el nombre de mi organización, independientemente de que esté en el nombre de la página de Facebook. Eso evidentemente va en consonancia con los objetivos que nos hayamos fijado en un primer momento y a los que les hacía alusión hace unos minutos. Otro tema, acá también luego cuando tengan las presentaciones van a tener acceso, ahí les dejo también como muy, o sea, en cada espacio las dimensiones recomendadas por cada una de las redes sociales de cuáles deben ser, ¿no? Cuáles deben ser las medidas que debemos usar para que no ocurra esto que les he estado comentando, ¿no? Que de momento puedo subir una imagen y de momento la veo muy bonita, pero cuando se carga queda con espacios alrededor o queda cortada, sobredimensionada. Bueno, para que eso no ocurra, cada red social pues tiene en su centro de ayuda muy bien detallado cuáles son las dimensiones recomendadas y ustedes las tienen aquí también en la presentación. Además, foto reconocible, eso es como el ABC, ¿no? Si es nuestro logo, mejor. El tema de la URL personalizada, o sea, todas las redes sociales, ese enlace que tenemos encima en el navegador, si se fijan, por lo general tiene lo que hablábamos ayer al inicio, el dominio del canal en el que estamos, en este caso facebook.com y Starbucks México, si se fijan, tiene, o sea, se corresponde en la URL con el nombre que tiene también en la página. Y luego vamos a estar viendo cuando vayamos a Twitter, cuando vayamos a Instagram, cuando vayamos a sus otras redes, pues por lo general mantienen también esa URL. Esto es fundamental, porque como usuarios solemos, a veces cuando nos olvidamos quizás de un nombre de una marca, por lo general, si somos como consumidores asiduos de una red social concreta, solemos aprendernos el nombre de usuario de esa página o de esa cuenta. Eso sobre todo en el caso de Twitter. Pero con Facebook también funciona y sobre todo que el mensaje es intentar mantener la misma línea, ¿no? En todas las redes. Además, algo también que es como súper relevante, elegir siempre un botón de llamada a la acción, que esto también evidentemente tiene que ir en consonancia con los objetivos que nos hayamos fijado como organización. Si a nosotros nos interesa
que como organización nos contacten a nuestro grupo, a nuestro canal de WhatsApp, pues ahí en el botón que ahora mismo dice en Starbucks llamar, probablemente lo que debemos poner sea un botón de WhatsApp. Pero en el caso de Starbucks, probablemente a ellos lo que les interesa es que quien los encuentra en Facebook, porque probablemente han identificado que Facebook es uno de sus principales canales de atribución de clientes, pues a ellos lo que les interesa es que quien llegue a su página de Facebook vaya directamente a llamar y contacte con Starbucks. En nuestros casos puede ser un botón de WhatsApp, puede ser el botón de llamar si es algo que nos interesa, pero puede ser lo que decidamos. Puede ser un enlace a una landing page, puede ser un enlace a otra red, o sea, a la hora de configurar la página hay una serie de opciones. Está el email también, si mal no recuerdo, entre las opciones, pues acá puede personalizarse. Otro detalle importante en las páginas de Facebook, esta opción que dice más, es importante, o sea, por lo general salen en vivo, eventos, música y tal, pero es importante que esos espacios los tengamos como lo suficientemente personalizados y agrupada la información donde corresponde, porque es una manera también, como si se tratase de un sitio web, es una manera de organizar la información y facilitar al usuario el acceso al tipo de contenido que más le interesa. Además, es importante personalizar la sección de información, donde por lo general se deja clara la misión, la visión o algún statement que se quiera posicionar en el imaginario de la audiencia. En este caso, a Starbucks lo que le interesa, que a nosotros se nos quede muy claro, es que son la cafetería y tostadora de café premier especializada del mundo desde 1971. ¿Y cuánto valor aporta eso, no? Porque da como un sentido de es serio, ¿no? Es una marca seria, es una marca tradicional, es una marca en la que probablemente puedo confiar. Pues lo mismo ocurre en nuestros casos. O sea, ahí desde eslogan, si es un eslogan lo suficientemente claro, como esas dos líneas que nos identifiquen muy bien, muy bien, muy bien y que además dejen muy claro al usuario a qué nos dedicamos, qué perseguimos, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que va a encontrar en ese espacio. Lo mismo, y esto sí lo paso rapidito, en el caso de Instagram, foto de perfil reconocible, nombre de usuario personalizado, si se fijan, mantienen el Starbucks Max, y el tema de las historias destacadas. Aquí también quería hacer como un poco un paréntesis. En el caso de Instagram, las historias destacadas, nos vamos a encontrar con muchísimos perfiles que tienen 25 historias destacadas, porque sencillamente les interesa ir agrupando ahí quizás los eventos que realizan, los lanzamientos, alguna campaña puntual y tal. En principio se recomendaba que no pautásemos más, o sea, que se pautasen, si mal no recuerdo, al inicio de Instagram eran como alrededor de 5 historias destacadas o algo así, porque es la cantidad de historias destacadas que somos capaces de ver como usuarios cuando desde el teléfono accedemos a un perfil de Instagram. Entonces, yo creo que esto no debe ser tan exclusivo, pero sí es verdad que sería algo como bastante lógico que privilegiemos en esas 5 primeras historias destacadas, privilegiemos la información que más nos interesa posicionar, que puede ser desde iniciativas que tengamos con la audiencia, donde todo el tiempo estamos interactuando con ella, hasta un lanzamiento de una campaña en la que nos encontremos inmersos, o el lanzamiento de un taller o lo que sea que decidamos, pero que sí responde a un momento clave de la organización. Entonces, es como intentar potenciar todos los espacios que tenemos y a todos los espacios desde donde nos está llegando la audiencia para captar su atención. Entonces, esto es un tip, no significa que sea como una regla rígida, pero mi recomendación sí es hacer uso, explotar este espacio de las redes teniendo en cuenta ese orden lógico, ¿no? que tenemos nosotros mismos como usuarios durante la navegación. Dicho esto, no sé si hasta ahora tienen como alguna duda. Yo no estoy viendo el chat directamente, pero para no estar tampoco como hablando sola, si quieren compartir cualquier experiencia, tienen cualquier duda, estoy aquí como súper pendiente. Sigo, entonces. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. A ver, no tenemos ninguna duda de momento. Igual les recuerdo, a ver, sí, me acaba de caer una. ¿Cuál, Vale.
diferencia entre comunidad y audiencia? Y creo que es muy buena pregunta. Sí, 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 de hecho era algo que intentaba como reforzar al inicio. Yo creo que es más una visión. O sea, la audiencia, con estos cambios de paradigma que han habido a nivel de comunicación, donde primero hablábamos de públicos, el famoso público objetivo, y nos limitábamos un poco cuando hacíamos como estas definiciones a probablemente a características un poco más demográficas. Mujeres entre 25 y 34 años que vivan en Ciudad de México y que comparten o que consumen este medio de comunicación. Me lo invento. Eso es un público objetivo, es una definición de público objetivo y me disculpen la licencia los profesores si lo disminuyo no un poco como a esta definición. Pero luego de esa definición de público objetivo, ha habido con toda la aparición de la web 2.0 y con todo esto que estábamos hablando, con esta igualdad de condiciones entre los públicos y los medios de comunicación, en el que ya todos tenemos acceso a un escenario online, en el que ya todos somos creadores y difusores de contenido, en el que no son los medios, vamos a hablar directamente de los medios, no son los medios quienes tienen digamos como la verdad absoluta o la última palabra, porque ya existen usuarios que son un poco más activos y que asumen ese rol más activo y son capaces de cuestionar elementos puntuales, y ya estos usuarios los comenzamos a llamar audiencia a partir de ese despliegue de la web 2.0, sobre todo después del año 2010, a partir de esos años, empezamos a hablar de audiencias, personas que ya eran capaces de tomar el control y decir, ¿sabes qué? Me estoy cuestionando esto que me estás diciendo. Y ¿sabes qué? Soy capaz yo de compartir en mis redes de confianza, en mi escenario virtual, soy capaz también de crear y compartir contenido. Hasta ahí, hasta ese momento, nos dirigíamos a audiencias, a ese intercambio entre el público y los medios. Y por medios nos vamos a incluir a todos nosotros también, a las organizaciones, a las empresas, si luego tenemos una visión, digamos, un poco B2B, ¿no? Pero es ese intercambio de poderes, digamos, ¿no? De comunicación en un nivel un poco más igualado. Y el llamado está en hacer otro salto más, en dar otro salto más, y pensar que ya no son simples audiencias que se cuestionan algo, sino que pueden llegar a ser comunidades de personas que comparten valores y que esos valores pueden estar como muy alineados a mis valores como marca, a mis valores como organización. Y a mí me interesa que eso que hasta ahora fue una audiencia, fue otro foco, ¿no? Otro clúster, digamos, a mí me interesa atraerlos hacia mi marca, hacia mi organización y generar conversación alrededor y dentro de ellos, y yo asumir un rol un poco más de facilitador, porque al final lo que estoy buscando es que esa comunidad, esos miembros de lo que yo quiero que se conviertan en una comunidad, asuman no solamente un rol activo en cuanto a las críticas y en el análisis de los procesos, sino que asuman un rol activo también en el desarrollo de esos procesos. Y si yo soy un medio de comunicación, a mí me interesa mucho, y esto es un término que vamos a ver ahora en nada, a mí me interesa mucho, por ejemplo, lo que hoy llamamos por ejemplo, el User Generated Content, el contenido generado por el usuario. A mí me interesa que el usuario está generando contenido todo el tiempo, y ese contenido no es una publicación que se queda en un escenario virtual. Ese contenido responde a un discurso público, a un discurso social, a un discurso cívico. Entonces, ese usuario puede llegar a ser parte de una comunidad de usuarios con valores compartidos, con una visión compartida, y de la que yo como medio o yo como organización puedo llegar a ser parte y puedo de alguna manera no tomar el control, sino ser también como una parte activa, pero una parte activa desde una visión de facilitación, desde una visión facilitadora, de puente, de yo te ofrezco las herramientas, de yo te ayudo a encontrar la información o te ayudo a visibilizar cierta información, pero entre todos construimos
lo que al final es el imaginario social, ¿no? Nuestra realidad social. Entonces, no sé si he respondido a la pregunta, pero es ese salto entre los públicos objetivos que ya estaban siendo un poco más activos en el escenario virtual y extraer a esos públicos, extraer a esas audiencias aisladas e intentar hacerlas confluir en un espacio común, en un espacio de debate, en un espacio de construcción en la que nosotros, en función de nuestros objetivos como organización y de nuestra visión como organización, fungamos como facilitadores, ¿no? Como intermediarios, si se quiere. No sé, los hagamos sentir parte de algo más, ¿no? Parte de una comunidad. Podemos extrapolar el concepto a lo que sería una comunidad offline, pero en el escenario digital, ¿no? No sé si queda como claro. Muchísimas gracias, Betty. Entonces, pues el chat está abierto, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier ejemplo que quieran poner, creo que también como ayer, con ejemplos muy concretos, a lo mejor podemos ganar claridad. El chat está abierto y si quieren intervenir, pues levantando la manita, pues ahí conversamos un ratito, en el momento que quieran. Si no, mientras tanto, sigue. Yo con esto así en la mira voy a intentar como comenzamos ya un poco en la parte de los consejos para generar contenidos, interactuar con la audiencia, voy a intentar estarlo aterrizando como todo el tiempo a esta visión para intentar como ganar un poco más de claridad con casos concretos o con estrategias o acciones concretas que podamos implementar. En el caso de Facebook, lo que les decía, voy a estar un poco como hablando de Facebook e Instagram indistintamente, porque al final es cierto que los recursos muchas veces son limitados y no siempre podemos definir estrategias completamente desligadas la una de la otra y no siempre podemos como crear contenido muy específico para Instagram y luego contenido muy específico para Facebook y no repetir contenido. Eso muchas veces no ocurre porque los recursos entiendo que son finitos, que muchas veces nos debemos a presupuestos o a los recursos, a las personas, las habilidades de las personas que trabajamos en estos procesos. Entonces muchas veces lo que tendemos, por ejemplo, en redes como Facebook o Instagram, es como aprovechar contenido y duplicar en el mejor sentido de la palabra, aunque no siempre, o sea, no, duplicar no debería ser la práctica, sobre todo porque cada red maneja sus propios códigos en cuanto al lenguaje, en cuanto a el formato también, eso lo vamos a estar mirando ahora. En el caso de Facebook hay como dos tips fundamentales a la hora de crear y compartir contenido. En Facebook, por lo general, compartimos mucho contenido con enlaces a otros sitios web, a nuestro sitio web o a un medio de noticias o a sitios externos. Entonces, esto es un debate no solamente alrededor de Facebook, es un debate alrededor de, yo creo que todas las redes que permiten el compartir el enlaces y que además sea esto un hipervínculo. Yo creo que es teniendo en cuenta que no tenemos así como la verdad absoluta de hasta qué punto los algoritmos afectan las publicaciones que incluyen enlaces y que por tanto el algoritmo entiende que es un punto de fuga. O sea, estás publicando un contenido con un punto de fuga hacia otro canal fuera de mi red. Y por tanto el algoritmo, el debate que se plantea es que tiende como a limitar el alcance de esas publicaciones. Entonces, la recomendación no es eliminar los enlaces que compartimos en nuestras páginas de Facebook, porque además Facebook es un canal de adquisición, un canal también de tráfico hacia nuestros sitios web, pero bueno, sí estaría bien como compensar un poco el uso que hacemos de ellos y no abusar, ¿no? Que quizás si compartimos 5 publicaciones en la semana o 10 publicaciones en la semana en función de la estrategia de contenido que tengamos, que todo no contenga enlaces. Podemos ir variando con otros formatos. Incluso hay algunos usuarios que lo que hacen es como compartir en el típico mensaje que dice enlace en el primer comentario. Y eso es como una estrategia también que se sigue un poco para cuidarse de que, bueno, mira, si es cierto que el algoritmo de alguna manera limita el impacto, pues no te lo pongo en la descripción del post, te lo pongo en comentarios.
Entonces son como técnicas que se usan bastante y que deberíamos como tener en cuenta. Por otro lado, el tema de las metadescripciones de la web. Ayer hablábamos de los metadatos. La metadescripción, para quien no lo tenga como muy claro, es como ese preview, esa vista previa que sale cuando cargamos un contenido de un sitio externo. Sale por lo general, si me lo invento, si es una entrada de un blog, por lo general sale la imagen, la vista de la imagen principal, sale el título y luego sale como par de líneas de texto. Entonces es importante, si vamos a compartir contenido que incluya título y que incluya descripciones, es importante, si no somos nosotros, que hablemos con los editores, quienes administran nuestro sitio web, pero es importante cuidar ese título y esa descripción que aparece en la vista previa. En primer lugar, por una cuestión estratégica, porque es un mensaje que aparece en primera instancia y que puede funcionarnos para transmitir efectivamente el objetivo, ¿no?, de nuestra publicación. Y porque además, en un segundo momento, nos queda como un poco raro cuando vemos ese tipo de publicaciones que de momento el título o la descripción quedan como cortados, ¿no? O no tienen sentido. Entonces eso también como que tiene mucha influencia, ¿no?, en el impacto de la publicación. Estoy mirando que hay como 2 comentarios. No sé si... Vale. Y hay 2 preguntas, Betty. ¿Las ves o te las leo? Como quieras, sí, no sé si igual si tú cuando entiendas que sea como un momento, si quieres vamos como respondiendo. Mira, te las hago y tú decides si vas a responder a lo mejor en lo medio de lo que estás haciendo o si Vale. la respondes después. Una primera, ¿cómo manejar las diferentes opiniones, a veces con tintes agresivos o ataques sobre un tema en alguna publicación que se haga? Si bien se sabe sobre la libertad de expresión y la elección de una ideología. De esto hablamos un poquito ayer también, pero vuelve a salir como ya para gestionarlo dentro de las propias redes sociales. Y también hay una pregunta de Rodolfo Calderón. Voy a referirme a un contexto de manejo político e ideológico de redes sociales como Facebook y referirme a un fenómeno que se da en las interacciones que se propician en muros y páginas de ese medio. Se trata de los trolls y mi pregunta en ese sentido es ¿qué recomienda hacer para manejar la presencia de ellos en mis comentarios que como usuario de red realizo o el caso de la aparición en los comentarios sobre notas de importancia nacional o en donde aparecen para crear conflictos? Creo que las dos están bastante relacionadas, ¿no? Cómo manejar el conflicto y cómo manejar pues este tipo de usuarios por las características que tienen estos usuarios tipo trolls y bots y demás, sobre Sí, todo en contextos polarizados, ¿no? Que hablábamos también un poquito ayer de eso. yo creo que por un lado es importante algo que decíamos ayer, y es que nosotros en principio, al menos desde nuestras cuentas institucionales, somos como facilitadores, ¿no? Somos puentes, que en algún punto lo que ofrecemos son herramientas y contribuimos, ¿no?, a que los usuarios tengan como, a que nuestras audiencias, nuestras comunidades, queremos contribuir a su formación y queremos contribuir a que tengan como la mayor cantidad de elementos posibles para que sean ellos quienes establezcan, ¿no?, sus puntos de opinión. Dicho esto, entiendo que el escenario de redes sociales puede llegar a ser bastante hostil, muy hostil. Por un lado, debemos ser capaces, debemos ser empáticos y tolerantes hasta el punto, y eso yo creo que esto es muy importante que como organizaciones tengamos políticas de moderación de comentarios, por ejemplo, que las tengamos como implementadas, que no sea algo que dependa del community manager de turno, en el sentido de quien a ese día le toque gestionar las redes sociales, que puede ser alguien que lo hace un día o puede ser alguien que está 6 meses o que está 2 años, pero que el próximo año quizás no está. Entonces yo creo que es fundamental, en primer lugar, definir políticas de moderación de comentarios, donde ahí dejemos muy claro cuál es eso mismo, nuestra visión, el tipo de lenguaje que vamos a usar, hasta qué punto somos capaces, o sea, donde primen los valores de esto como la tolerancia, la empatía, y hasta qué punto somos capaces de manejar la situación. Evidentemente, cuando caemos en situaciones de troleo, donde además
es muy común que se llegue a faltas de respeto, a palabras impropias y a debates que evidentemente no son sanos y que muchas veces somos capaces de identificar que se trata de trolls, que se trata de perfiles que no buscan contribuir a un debate, sino todo lo contrario. Existen mecanismos desde el punto de vista técnico, ¿no? Yo no soy como o sea, yo no soy pro bloqueo, en el sentido, o sea, yo creo que todos debemos tener un escenario donde podamos compartir nuestros puntos de vista, pero siempre desde una posición de respeto. Pero si has identificado que son trolls, pues bloquear esas cuentas y además denunciarlas a Facebook. Denunciarlas a Facebook, Facebook tiene mecanismos de denuncia en los que podemos banear esas cuentas. No solamente decirle, ¿sabes qué? Bloquealo de mi perfil, sino que además quiero hacer una denuncia. Esas denuncias evidentemente no son públicas, pero usted puede decirle a Facebook, este perfil, bloquearlo, pero además quiero denunciarlo. Y las opciones para denunciar el perfil aparecen como múltiples opciones y además nosotros podemos como personalizar también la causa, desde que me quiera suplantar la identidad hasta el uso indebido de la plataforma, ¿no? Del canal. Eso lo mismo, existe, o sea, lo puedes bloquear a nivel de página, lo puedes bloquear a nivel de comentarios. Además existen a nivel técnico también, existen filtrados de palabras negativas. Esa es otra opción que tiene Facebook y que tienen varias redes sociales. Existen palabras que son como bastante comunes en este tipo de comentarios que nosotros desde la configuración general de la página también podemos indicarle a la plataforma cuando un comentario o cuando cualquier respuesta incluya esta y esta palabra, bloquéalo, no lo muestres. Eso también podemos hacerlo. Ahora bien, estas son soluciones técnicas y soluciones en las que además nosotros podemos asumir una posición evidentemente de poder y denunciar a estas plataformas y eliminar su impacto de nuestras páginas. Pero eso no quita que, o sea, el primer llamado siempre es a que lo más importante debemos ser nosotros capaces de identificar cuando es un troleo mecánico y malintencionado a cuando sencillamente lo que se está compartiendo son opiniones diferentes a las nuestras, ¿no? Y que de alguna manera nos pueden sonar más o menos fuertes, pero no por ello, a veces no por ello no contribuyen al debate público, ¿no? Entonces es una línea que a veces es un poco fina y por eso yo he llamado también a también tener documentación que respalde un poco nuestra postura como organización, para que no dependa solamente de mi posición o de mi visión o de mis límites como Beatriz, ¿no? Porque evidentemente mis límites, a lo mejor yo tengo tolerancia cero, que no es el caso, pero a lo mejor tengo tolerancia cero, pero mi organización no. Y es como ese caparazón que llevamos con nosotros en todo momento, que no se trata de Beatriz, sino de la organización que representa. No sé si queda como... Creo que sí. Yo creo que sí, sí. Ah, no, con placer. Vale. Entonces, volviendo un poco a los... muchas gracias por las preguntas y bienvenidas en cualquier momento. Volviendo un poco a los formatos también de los que podemos hacer uso para generar como un mayor impacto con los contenidos que publicamos en Facebook y en Instagram, también ya lo voy a incluir en este caso. Aquí les dejo como una serie de tips que yo creo que son fundamentales para el trabajo en estas redes. Por un lado, como les decía hace un rato, aprovechar las historias tanto de Facebook como de Instagram, sobre todo el caso de Instagram, pero de ambos canales están pensadas para que creemos contenido desde el propio Facebook. Y de hecho es algo que el algoritmo privilegia. O sea, que tú crees el video, la historia, el sticker que le pones, la edición de la imagen, mientras más uso hagas de la plataforma para crear tu contenido, pues mejor, ¿no? Y entonces, dentro de los elementos que nos ofrecen, tienen muchos componentes, muchos recursos que ayudan, contribuyen a la interacción con las audiencias. Y no estoy hablando solamente
de las menciones, por ejemplo. Estoy hablando de que en cualquier momento que vayamos a generar contenido, pensemos todo el tiempo, ¿es este un contenido que, con el que la audiencia puede ayudarme a aumentar su valor? O sea, la audiencia puede participar a lo mejor de la distribución de este contenido y aportarle valor. Y entonces son las típicas historias que podemos ver en muchas organizaciones, en muchos medios. Por ejemplo, es muy típico en los medios de fact-checking, volviendo al tema del fact-checking, las típicas historias estas que son como un poco más lúdicas, donde se establecen así como juegos de verdadero o falso, y hacen un statement, y el usuario tiene que responder con las opciones de encuesta o de like que tienen las historias, responde, y cuando responde pues pasa a la próxima historia, y entonces se muestra el resultado, y entonces se genera una suerte de juego, ¿no? Una serie de interacciones que se salen un poco del formato rígido de yo publico, el usuario da like y comparte y ahí nos quedamos, y se entra como digamos en un nivel más participativo también. Y yo creo que esto es un escenario como lo puede ser Instagram, por ejemplo, donde hay muchas personas jóvenes y que son como más nativas digitales también, puede aportar mucho valor y puede aumentar enormemente el impacto de nuestras publicaciones. Eso además, haciendo la salvedad de que en el caso de Instagram no podemos compartir enlaces directamente en la descripción del post, pero en las historias sí podemos como anclar esos enlaces y llevarlos directamente hacia donde querramos. Siempre repito, con un uso medido de este tipo de recursos, porque a ninguna plataforma le gusta que saquemos a los usuarios, a la audiencia de ese canal. Por otro lado, responde, interactúa con la comunidad. Yo creo que eso lo tenemos como presente en todo momento. Incluso si tenemos 150 comentarios, que no nos quede nadie por responder. A todos nos gusta sentirnos escuchados, y una reacción, una respuesta, una pregunta para generar un debate alrededor de un tema que nos hayan podido dejar, pues evidentemente eso no solamente aporta valor de cara a la audiencia, sino que contribuye a tejer esos lazos de comunidad e invita a otros a participar de debates potenciales, ¿no? Que se puedan generar en estos espacios, en estos pequeños espacios de poder que puede llegar a tener un usuario dentro de nuestros canales institucionales. Establece alianzas de valor. Aquí entra desde el trabajo con un influencer, un líder de opinión, otra organización que está como orientada a un nicho muy específico al que a mí me interesa llegar, establecer ese tipo de alianzas a nivel de redes sociales y visibilizar ese tipo de alianzas, generar sinergias, generar contenidos compartidos, contribuye a aumentar el alcance de nuestros espacios digitales, contribuye a aumentar nuestras audiencias, a abrir ese diapasón, y contribuye efectivamente a entretejer esos lazos que les estoy haciendo la llamada. Y aquí es importante, y ahora reviso el comentario que nos están dejando, aquí es importante no caer, porque en todo momento siempre estamos hablando evidentemente de aumentar el impacto, de aumentar la audiencia, de aumentar la comunidad, pero aquí sí hago un llamado de atención a no caer en lo que se llaman las métricas de vanidad. O sea, no porque un post tenga 150 me gusta, 35.000 comentarios y 43 compartidos, eso no lo convierte en un post de valor o de gran impacto. En tiempos en los que lo que queremos lograr es que nuestras audiencias sean cada vez más activas, sí, las métricas cuantitativas son importantes, sí, nunca van a dejar de serlo, pero es importante que vayamos un paso más allá, que dejemos atrás un poco la vanidad de mi página tiene 200.000 seguidores, cuando a lo mejor tienes 200.000 seguidores y cada vez que publicas un post lo que tienes son 3 comentarios, no es proporcional y es sinónimo de que evidentemente no tienes creada una comunidad comprometida con tu contenido. Demos ese salto y empecemos a plantearnos y a cuestionarnos a la hora de evaluar nuestros procesos en redes sociales, empecemos a hablar de impacto. ¿Qué impacto estamos generando?
cómo se está replicando lo que yo estoy diciendo en mi comunidad, en mis seguidores. Se habla fuera de mi espacio de control, fuera de mi página de Facebook, se habla de lo que yo estoy diciendo. Se me menciona en alguna medida, se me tiene en cuenta la labor que hace mi organización y que yo promociono también en redes sociales. ¿Ha tenido algún impacto a lo mejor a la hora de definir una política pública, a la hora de crear una ley? ¿Creemos que podemos haber influenciado de alguna manera algo como eso? Es momento de pensar en ese tipo de impacto también desde el trabajo que hacemos en redes sociales, más allá del like, del compartido y del comentario. No sé, los chats me están llegando así como notificaciones. Ah, muchas gracias. Es que no lo leo y tengo que abrirlo. Muchas gracias. Otro tema súper importante. Diana tiene la mano levantada. ¿Sí puedo hablar yo? Sí, claro. Bueno, no, tengo más que una pregunta, tengo un comentario, la clásica. Un poco en el sentido, bueno, lo que estás diciendo nos resuena bastante como, bueno, yo manejo las redes sociales de gobierno y análisis político entre varias cosas que hago. em, y justo la situación es que en Facebook, por momentos y esporádicamente por temporadas, tenemos un alcance mayor que en Twitter o en Instagram. Pero justo lo que mencionas es la variedad en cuanto al enganche y la conectividad o el vínculo que creas con tu comunidad. En el sentido que en Instagram, personalmente, y creo que lo he compartido con los que formamos parte del gobierno y análisis político, yo sí veo una situación más favorable en cuanto al impacto de nuestro contenido. Incluso las visualizaciones en los clics de los enlaces que publicamos son muchísimo mayores que en Facebook. Y creo que es em, como que en este abanico de posibilidades que Facebook hay bueno, se dice que hay mucho troleo y que a veces lo ocupan personas nada más para estar matando el tiempo de ocio. Pero en Twitter creo que sí tenemos un impacto justo en la diferenciación que haces de audiencia y comunidad, porque creo que está más segmentado el público en Twitter, entonces nuestro impacto es más. Pero ¿cómo generar esta variedad de contenido en las tres redes sociales? O sea, mencionas que son redes específicas con contenido y visualización distinta, pero ¿cómo generar ese equilibrio en cuanto al impacto de nuestras publicaciones? Gracias, Diana. Me parece súper interesante tu pregunta. Yo creo que eso dependerá mucho, evidentemente, de la organización, ¿no? Del sentido, de la misión concreta de la organización y del público al que te estás dirigiendo. En el caso o sea, tiene mucho sentido esto que comentas con respecto a Twitter. Hay una diferencia dentro de los últimos estudios, así que he estado como consultando y es como un debate bastante polémico en estos tiempos. O sea, se cree, al menos entre los medios, que Facebook, el impacto inmediato de Facebook, en el caso de los medios y las organizaciones no gubernamentales y tal, está disminuyendo su impacto inicial, digamos, en el momento en que publicamos, en Facebook por lo general no se genera, lo que dices, no se genera como demasiado, no tiene un impacto inmediato, pero sí es verdad que puede que en el tiempo, evidentemente si el contenido es bueno, en el tiempo Facebook como que permite que ese contenido trascienda un poco más, mientras que Twitter tiene como un impacto inmediato, acción-reacción, el usuario es como mucho más activo. Evidentemente, el intercambio de contenido es como mucho más veloz y eso evidentemente ayuda muchísimo a la generación de conversación, ¿no? Y a las interacciones que se crean. Entonces yo creo que a la hora de definir los contenidos, sin saber yo la estrategia de contenidos que tienen ustedes detrás, ni las audiencias específicas o de algún proyecto que tengan y tal, yo te diría que pienses mucho en esto, en que en Twitter, lo que comparte en Twitter, el impacto va a ser inmediato y por tanto quizás un quote
una frase que hace como un llamado a la atención así como rápido y que a mí como usuario me hace cuestionarme lo que me estás diciendo, de el típico formato este de imagen que tiene como un texto destacado, con un par de líneas de texto. Quizás eso me es más efectivo a mí en Twitter porque me es un post mucho más rápido de consumir. Y entonces en el caso de Facebook, como que probablemente va a trascender un poquito más en el tiempo, aunque su crecimiento y el intercambio que se genere sea como un poco más lento, quizás es Facebook el escenario para compartir contenido un poco más profundo, digamos, ¿no? Profundo de una, digo. Quizás ese blog al que quieres llevar, esa noticia que quieres llevar, o incluso, por ejemplo, el tema de los Facebook Live, el tema de los Instagram Live, evidentemente en función de la audiencia tendrán uno u otro objetivo, pero funcionan muy bien, porque es como la vía que ha encontrado Facebook de decirle a la audiencia, a los usuarios, sabes que deja de estar perdiendo la vida dando scroll, enterándote de todo lo que está haciendo la familia y los amigos. Este medio que tú sigues, esta organización que tú sigues, te estoy enviando una notificación y está ahora mismo en vivo, ¿sabes? Entonces puedes verlos en vivo. Entonces ese sería un tipo de contenido, por ejemplo, que si quieres generar un impacto más inmediato en redes como estas, pues puedes explorar mucho más. En el caso de Twitter, no significa que no podamos, por ejemplo, y Twitter lo vamos a estar viendo casi ya, no significa que no podamos compartir el blog directamente, pero precisamente por las limitaciones que tiene en cuanto a caracteres, porque su esencia misma es el consumo rápido de información. Quizás entonces esta estrategia detrás de las cápsulas, de los chutes de información, de los hilos en los que además te organizo muy bien la información de una manera muy, pero muy intencionada, porque no tengo ni tiempo ni espacio para ofrecerte información demasiado argumentada, ¿no? Y lo que estoy buscando además es que tú argumentes tú, ¿no? Que seas tú quien me ayudes quien contribuyas al debate, pues entonces ese formato de pequeñas líneas de texto, y yo intento siempre acompañarlo con contenido visual. Yo creo que somos muy visuales en general como usuarios. Existen herramientas que tú lo conocerás probablemente, no sé, como Canvas, por ejemplo, que es como muy amigable y que nos permite generar todo el tiempo contenido de manera muy rápida y de manera muy, muy efectiva, ¿no? Y que si lo que voy a compartir es una frase, mira, lo mismo en el tweet, lo que pongo es solo una línea de texto y dejo la frase para la imagen, para que el usuario lo que se quede, probablemente con lo que se va a quedar va a ser con la imagen o va a ser el primer llamado de atención va a estar ahí y ya luego entonces va a ver qué le estás contando en el hilo o en la respuesta del tweet que estás generando, ¿no? Entonces yo creo, no sé si he respondido bien tu pregunta o me he dilatado, yo suelo extenderme un poco también, pero creo que es fundamental centrarse a la hora de plantear el contenido en la dinámica de cada red. Twitter es acción-reacción, es como un efecto inmediato y por tanto hay que ser muy ágil, hay que ser muy eficiente en la información que se comparte ahí, hay que usar formatos cortos, formatos que capten la atención de una, y luego Facebook probablemente necesitamos profundizar un pelín más, generar iniciativas que supongan que le llegue al usuario esa notificación de que, oye, mira, estoy haciendo algo, estoy haciendo un live, o he compartido un evento, o ese tipo de estrategias que nos ayudan a nosotros a salir un poco a buscar al usuario para que no se diluya tanto en los chismes de la familia. No sé si te ha quedado claro. Sí. Gracias, Betty. Creo que Nice. contestaste a Diana y que de pronto tocamos unos puntos interesantes que pueden ser retomados. Sí, sin problema. De todas maneras, ahora en Twitter igual intentaré no extenderme demasiado y así como igual todo lo que vayan, las dudas que vayan teniendo, pues yo encantada y vamos haciendo el taller todavía más práctico, ¿no? Que no sea como yo de forma como súper unidireccional. Entonces, bueno, nada, humanizar la marca, voy a aceptarme ya la parte de experimentar con diversos formatos porque creo que ha quedado cubierto, aprovechar lo que les comentaba hace un rato, el User Generated Content, tener en cuenta, es el usuario, es el contenido generado por el usuario,
tener en cuenta que cuando el usuario te etiqueta en una historia, estás generando contenido. Que cuando el usuario hace un live y menciona de pasada a algo o a nuestra organización o a algún tema con los que nos sentimos identificados y que entendemos que podemos reproducir, está generando contenido. Entonces, evidentemente, siempre teniendo en cuenta, evidentemente, las políticas de privacidad y protección de datos y tal, y siempre en conversaciones directas cuando deban realizarse, pues aprovechar ese contenido generado por los usuarios, que mira, es contenido que no estamos generando nosotros, que no nos supone recursos extra y que además contribuye a establecer lazos no solo con ese usuario, sino con sus espacios de influencia también, porque al final todos nosotros tenemos en alguna medida espacios de influencia en nuestras redes sociales. Entonces eso también evidentemente también ayuda a humanizar la marca, aunque seamos una organización. Ahí sí les digo que nos quitemos un poco, de vez en cuando, nos quitemos un poco el caparazón de que soy una organización y tengo, evidentemente, siempre voy a tener como una imagen que mantener y unos estándares de los que no puedo violentar, pero es fundamental que el usuario sepa que detrás de esa página de Facebook, de ese perfil de Instagram, de Twitter, de la red que sea, estamos nosotros, que somos personas, que compartimos intereses, que compartimos necesidades de información probablemente y otras necesidades más a nivel social, ¿no? Entonces es importante no limitarnos al yo comparto del blog, al yo comparto una imagen, sino de vez en cuando pongamos rostro también a nuestra organización, salgamos a cámara o si somos un poco tímidos a veces para hacer un live, tomémonos una foto de equipo y mostremos además el buen equipo que somos, los valores que compartimos en nuestro equipo y con los que nuestras comunidades pueden sentirse identificadas también al fin y al cabo. Entonces, eso creo que es fundamental, sobre todo cuando hablamos de organizaciones, porque a veces nos quedamos como en una postura un poco rígida, ¿no? En cuanto a la imagen que queremos transmitir. Entonces, como les comentaba, y por aquí paso rapidito, cada red social tiene su propio centro de recomendaciones a la hora de crear contenido. Yo les puedo compartir todos los tips que conozca. Se los puedo compartir yo, se los puede compartir Diana desde su propia experiencia, los podemos intercambiar todos, pero no pasar por alto que al final, sobre todo cuando partimos de cuestiones básicas, cada red social tiene su propio centro de recomendaciones. Centro de recomendaciones en el que no solamente vamos a incluir, como les hablaba hace un rato, las dimensiones que deben tener las imágenes en función de dónde las vayamos a publicar, sino que también tienen recomendaciones para la creación de otros contenidos, para la extensión de nuestros contenidos, las descripciones, los tips para generar mayor engagement con las audiencias. Entonces, mi recomendación siempre es, por favor, no dejar de consultar los centros de recomendación de cada red, que al final son ellos los que han creado, ¿no?, estos espacios. Aquí les dejo también, estos son consejos que tiene, de hecho es una captura, les dejo la referencia aquí en la imagen, consejos para reforzar la seguridad en Facebook, pero funciona, estos tips les van a funcionar lo mismo para Facebook que para Instagram, que para WhatsApp, o sea, para todos los espacios que al fin y al cabo formen parte de Meta, y al final también les funcionan como referentes para reforzar la seguridad en otros espacios de redes sociales, ¿no? Entonces, lo tienen disponible también en la presentación que se les va a estar compartiendo, y creo que es como bastante útil y un poco está en sintonía, como cerrábamos ayer, con esa necesidad también de no descuidar la seguridad desde el punto de vista informático también, ¿no?, desde el punto de vista más técnico. Entonces, aquí les dejo como esta serie de tips. Y además, volviendo al tema de la verificación, les dejo también una herramienta con un acceso directo al enlace que es Who Posts What, que también la pueden ver en la caja de herramientas de Maldita, que tanta promoción le hemos estado dando. Y esta herramienta es como súper útil porque el propio buscador de Facebook no es como muy potente. Entonces, con esta herramienta podemos acotar muchísimo la búsqueda a partir de filtros
en función si estamos buscando un contenido, por ejemplo, que se compartió en un día específico, en un mes específico, en un periodo de tiempo, si no tenemos como claridad la locación a la que responde y con qué tipo de palabras clave está asociado. Entonces es una herramienta bastante más potente que el propio buscador de Facebook y nos puede ayudar tanto para obtener fuentes de información cuando cuando hemos consultado algún contenido que nos ha gustado, se nos ha pasado a guardarlo y quizás queremos retomarlo, pero también es muy útil para verificar contenido, verificar la fuente de alguna información que encontremos en esta red social. Entonces me he extendido un poco en este primer momento. No sé si quieren pillar unos minutillos o cómo hacemos, Yoa, tú. Sí, sí, está perfecto para que tomemos nuestros 10 minutitos de relax, para que vayan por un cafecito, para que nosotros acá también podamos ir por un cafecito. Y nos vemos a las 11:30, 10 minutos para acá, Vale, de regreso. vale. Muchísimas Igual gracias. pueden ir dejando también sus preguntas, aprovechar el break para dejar preguntas en el chat. La sesión se queda abierta. Beatriz. Pues nada, seguimos los minutos que nos quedan e intentaré ser como súper breve en las cosillas que ya hemos tocado un poco así por encima, pero bueno, como siempre, esperando sus comentarios. Vamos a hablar ahora un poquito más de Twitter. Acá también en la presentación les incluyo esa radiografía que un poco les compartía en lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de crear un perfil en Facebook, Instagram, pues lo mismo con Twitter. Tienen en la presentación que se les va a estar compartiendo, también tienen acceso a las diferentes dimensiones en el caso de Twitter, pero bueno, una vez más, el llamado a consultar cada una de estas plataformas porque además estos son datos que pueden ir variando en la medida que cada plataforma se va actualizando, ¿no? Entonces, dicho esto, pues tener en cuenta a la hora también de crear un perfil en Twitter, tener en cuenta lo mismo, la foto de portada, la foto de perfil, la parte esta de la información que esté lo más personalizada posible, tanto en Facebook que no lo mencioné, y en Instagram también, acá en Twitter, aprovechar el espacio también que tiene para incluir enlaces a nuestro sitio web o, por ejemplo, en el caso de Instagram, que nada más que nos permite como, o sea, que tiene como ese link que solemos ver en la bio, pues también si tenemos alguna landing page en la que a lo mejor está como bien sistematizado como los diferentes mensajes en los que queremos hacer énfasis, pues aprovechar estos espacios para visibilizar también esas páginas. Lo mismo con el nombre de usuario personalizado en el caso de Twitter es fundamental. Sobre todo porque en una red como esta, que es tan ágil, que es tan rápida, solemos aprendernos primero el nombre de usuario de las cuentas que de los usuarios. A mí, por ejemplo, me ha pasado mucho que ya no soy tan activa en Twitter, pero en el momento en que sí lo fui, era como cada vez que tenía como un taller o cada vez que estaba como así en un espacio donde interactuaba con otros usuarios de Twitter que pertenecíamos evidentemente a una comunidad como a un espacio común, pues ya no era como Beatriz, no, era Betsabi, que es como mi usuario. Y entonces por lo general esto suele ser algo como muy recurrente en Twitter, el tema del usuario, tenerlo como en cuenta. El tema de la portada, les sigo con el ejemplo de Starbucks para poner un ejemplo así como bastante general. En este caso, por ejemplo, ellos tienen como una imagen de portada que si se dan cuenta es como la misma de Facebook. Esto necesariamente no tiene por qué ser así, porque dicho lo dicho, cada red es, digamos, como tiene su propio mundillo y quizás en algún momento incluso nos planteamos una estrategia, no sé, el lanzamiento de alguna campaña y nos planteamos que la red fundamental y donde vamos a centrar todas las acciones de comunicación de nuestra campaña va a ser en Twitter, por ejemplo, porque a lo mejor es una campaña alrededor de un evento en vivo.
por decir algo, un evento que va a un taller quizás como este, en el que nosotros vamos a estar, le hicimos una campaña previa de promoción y tal, pero quizás podíamos haber estado como súper activos en Twitter todos nosotros contando los diferentes momentos del taller, mencionando a los ponentes o mencionando referentes o mencionando a los participantes, y en todo momento estaríamos como reportando. Pues ese sería como un ejemplo muy práctico de dinámicas que pueden ocurrir en Twitter, y que, por ejemplo, algo como puede ser la imagen de portada o el tweet los tweets estos destacados, que nos permite también como fijar la plataforma, son como muy buenos espacios para visibilizar nuestra imagen de campaña, en este caso, si es algo que quisiéramos, y no necesariamente tiene que ser algo como demasiado esquemático, en lo que no, en mi foto de portada lo que va es la misma portada que tengo estandarizada para todas las redes. No tiene por qué ser así. Entonces, consejos para generar contenidos en Twitter, y aquí retomamos un poco también lo que estábamos hablando con Diana, por ejemplo, algunas recomendaciones. El uso de textos breves y concisos, era algo que les comentaba, es una red demasiado rápida. Las interacciones ocurren a un nivel, si son asiduos en Twitter lo sabrán, ocurren de manera muy rápida, y es muy difícil captar la atención por un tiempo demasiado largo del usuario, con lo cual vamos a limitarnos a 1 o 2 hashtags por tweet. Que pongamos 25 hashtags en un tweet no necesariamente no va a aumentar el alcance de ese tweet, porque además el uso de los tweets también debe tener una estrategia detrás. Tenemos que ser muy conscientes de los tweets que estamos usando, de los hashtags que estamos usando, del alcance real que está teniendo ese hashtag, si de verdad es un hashtag que no solo es bonito, sino que es un hashtag que efectivamente se está usando alrededor de un tema específico. Entonces, hacer un estudio bastante consciente de los hashtags y limitarnos a 1 o 2 hashtags por tweet. Esto, de hecho, o sea, incluso aunque se los recomiendo, en mi caso no son recomendaciones exclusivas mías, son recomendaciones que las hace el propio Twitter en su plataforma. Sé coloquial, usa textos breves y concisos, una vez más, usa imágenes, GIF o vídeos siempre que puedas. Aquí volvemos a lo mismo que estábamos hablando hace unos minutos. Es una red muy rápida, hay que impactar visualmente porque somos seres visuales. Nosotros los usuarios al final no, en todo momento somos personas a quienes lo visual causa demasiado efecto, ¿no? Entonces, siempre que podamos, usemos esos efectos visuales, usemos el wow, ¿no? Que no siempre tiene que ser una imagen o un video demasiado elaborado, puede ser un GIF de GIFAI, un GIF que de momento puede ser algo un poco como cómico si se quiere, gracioso si se quiere, pero que puede estar en sintonía con lo que en ese momento estoy diciendo, y mira, ¿sabes qué? Me ayuda a humanizar mi marca, me ayuda a bajarme un poco de esta posición de difusora de contenido, y pues me apoyo en estos códigos para generar un mayor engagement, un mayor impacto en mi audiencia. Y fundamental, el tema de las pruebas, o sea, no porque ahora mismo estemos diciendo, o porque incluso el mismo Twitter diga, usa imágenes, GIF o videos siempre que puedas, esa no es una verdad absoluta. Al final depende mucho de la audiencia, depende mucho de nuestros mensajes, depende mucho de los objetivos que persigamos, y puede darse el caso perfectamente de que nuestra audiencia, con tweets de 2 líneas, menos de 160 caracteres, el mensaje sea lo suficientemente potente como para generar grandes volúmenes de interacciones y generar un impacto real. Entonces, o sea, siempre el llamado es a intentar probar diferentes formatos e ir iterando y validando lo que más nos funciona en cada caso, y lo que más nos funciona con una línea de mensaje que quizás no nos funciona con otra. Entonces, esto es como fundamental. Y evidentemente la escucha activa, observar los eventos y las conversaciones que son tendencias y que de alguna manera
pueden generar un impacto sobre nosotros o viceversa, es fundamental mantener esa escucha y si se puede ser parte, ¿no? de esas conversaciones. Entonces, formatos, aquí no me voy como a diluir demasiado porque lo hemos estado tocando y lo van a tener también en sus presentaciones, pero desde el propio Centro de Ayuda de Twitter también como que hacen llamados a formatos específicos que ellos entienden que funcionan muy bien. Además del material visual, especialmente los videos, algo de lo que hablamos un poco con las historias de Instagram, por ejemplo, pero que aquí en Twitter funcionan muy bien o suelen funcionar bien, al menos en los medios, es el tema de las preguntas y respuestas y las encuestas. O sea, porque si lo miran desde el punto de vista que hemos estado hablando, de generar interacciones y entrelazarnos un poco más con la audiencia, con el objetivo de generar una comunidad y de que todos nos sintamos parte de un fenómeno común, este tipo de publicaciones que llaman más a que el usuario haga una acción y a que el usuario participe, pues suele funcionar muy bien porque les ofrece cierto poder y a todos nos gusta sentirnos empoderados, ¿no? Y sentirnos que contribuimos a algo. Entonces, el tema de las preguntas, de las encuestas, también funciona muy bien en Twitter. Ahí también, además, les dejo como ideas que comparte Twitter de formatos, por ejemplo, para el tema de los lanzamientos. Ya hablamos un poco, un caso específico de lo que pudiera ser un evento, un taller como este y cómo podríamos explotarlo usando esta plataforma como nuestra red fundamental, sin necesidad quizás de decir nada en Facebook o en Instagram o en otra red, o sencillamente usándolas como canales de apoyo, pero no como el principal, que es donde quizás podría como centrarse en un evento como este toda la comunicación. Publicar los lanzamientos, prueba tu voz, es un poco lo que les decía, bajarnos quizás a veces un poco del personaje de difusores y de esta imagen quizás un poco rígida que a veces podemos llegar a transmitir si no tenemos en cuenta un poco el tema de la humanización de la marca, poner a prueba nuestra voz, enviar, si se quiere, como bien dice Twitter, si se quiere incluir algún que otro emoji en una publicación, algún elemento, ¿no? Algún símbolo que pueda como generar empatía, ¿no? Con el usuario que está consumiendo mi contenido. Aquí además les dejamos como otras ideas que comparte Twitter de tipos de tweets que podemos usar, pero fundamental, o sea, pueden acceder clicando en la imagen, pero además les dejamos un enlace a una plantilla que les puede funcionar como base para planificar los tweets que sean, digamos, atemporales, ¿no? Evidentemente en Twitter aprovechamos mucho lo que está ocurriendo en el momento, pero luego para mantener activa esta red que sí necesita aquí, la calidad sigue siendo importante, pero la cantidad influye mucho por el propio ritmo que lleva la red, ¿no? Entonces habrá contenidos más atemporales que nosotros podemos rescatar y que podemos ir distribuyendo en el tiempo y planificar, ¿no? Y entonces esta plantilla yo creo que les puede resultar muy útil para un poco tener esa visión global del tipo de contenido que pueden planificar en un espacio temporal determinado y sobre todo para que tengan como una especie de dashboard, ¿no? Una especie de panel los diferentes formatos que están usando y algo que también es importante, sean capaces de balancear el tipo de contenido que están compartiendo, que todo lo que compartan quizás no sea encuesta, sino que quizás, mira, los lunes voy a publicar una encuesta, los miércoles voy a hacer no sé, un space cuando el boom de los space, y el viernes voy a publicar un quote de alguien de mi equipo o de un líder de opinión diferente cada semana para abrir debate y generar debate al respecto. Y entonces es ese tipo de contenido que podemos hasta cierto punto planificar y visualizar, ¿no? En un formato como este. ¿Vale? ¿Cómo verificar contenido en Twitter? Aquí igual les dejo como algunos tips.
retomando un poco el tema de el fact-checking y el cómo podemos llegar a convertirnos un poco también en fact-checkers. Revisa la fuente del tweet. Es importante verificar si se trata de según la relevancia del tema, revisar si se trata de un usuario particular, si se trata de una cuenta de un partido, líder político, de un medio de comunicación, porque estos son elementos que nos pueden ayudar a cuestionarnos hasta la intencionalidad de ese contenido, ¿no? Y hasta qué punto puede estar manipulado o no, o hasta qué punto puede ser producto de una cadena de desinformación. Entonces, esto es como un primer elemento, ¿no? Revisar la fuente del tweet e intentar identificar de qué tipo de cuenta se trata. Por otro lado, las variables cuantitativas, que no las vamos a dejar nunca de lado, independientemente de que haya hecho ese llamado a la acción, ese llamado, ¿no?, a tener siempre presente un poco el ir un poco más allá hacia lo cualitativo también. Pero bueno, es importante también, si es un contenido que se ha viralizado, cuántos likes tiene, retweets, respuestas, comentarios, y entonces evidentemente ir un poco más allá y empezar a identificar las variables cualitativas alrededor del hashtag que está promoviendo, a quiénes se menciona, a quiénes se está etiquetando, cuáles son los enlaces de destino, evaluar un poco en los comentarios qué tipos de comentarios son positivos, negativos, de denuncia, ese tipo de elementos que nos ayudan un poco también a verificar, ¿no?, la veracidad de ese contenido. Además, les dejo una herramienta del propio Twitter, Twitter que eso no lo hemos dicho, pero bueno, Twitter que ahora es X, que está en ese proceso de transición de X a Twitter, pero bueno, la URL sigue siendo Twitter y por tanto lo enfocamos por ahí. Pues el X o Twitter tienen su propia herramienta de verificación que está bastante bien para hacer una búsqueda avanzada y que permite personalizar las búsquedas por palabras claves, independientemente de si son palabras claves negativas o positivas, o sea, que queremos incluir o que queremos excluir de nuestra búsqueda. Además, permite hacer búsquedas por frases exactas, rangos de fechas, número de interacciones. Entonces, si queremos como hacer como una verificación de un contenido o verificar una fuente o tal, pues la búsqueda de avanzada de Twitter puede ser una muy buena herramienta. Además, les traigo una herramienta de la que yo soy muy fan y es TweetDeck. TweetDeck, la ventaja que tiene, yo de hecho voy a abrir sección para mostrarles un poco el funcionamiento. A mí TweetDeck lo que me gusta, no se fijen, les digo que llevo como mucho tiempo inactiva en Twitter, pero a mí lo que me gusta de TweetDeck es que me ofrece como una búsqueda bastante, o sea, ofrece una imagen bastante visual, ¿no? Bastante organizada de los diferentes componentes de Twitter. Entonces, en vez de yo tener que estar saltando de ventana a ventana, pues sencillamente puedo tener en un mismo panel todas mis opciones, mi perfil, el perfil de alguna página o alguna cuenta que yo administre, y otros elementos como por ejemplo, y aquí les puedo hacer como un caso bastante práctico, si yo quisiera agregar una columna, por ejemplo, y lo que estoy buscando es un hashtag que veo que se está como moviendo demasiado o que me interesa monitorear porque tiene sentido para mí, porque forma parte de mi campaña, o porque quiero sencillamente fiscalizar el contenido alrededor de ese hashtag, pues tiene opciones como esta. Yo puedo venir a explorar, me muestra cuáles son los trendings en mi espacio, en este caso me muestra trending de España, pero además me ofrece aquí en la barra de esta de búsqueda, si yo quisiera poner, por ejemplo, fake news, me lo invento, no, ni siquiera sé si es un hashtag que tenga contenido, pero si quiero poner, por ejemplo, fake news México, puedo desde o sea, organizar todo el contenido que se está moviendo usando ese hashtag en una misma columna. Y es muy fácil para trabajar y para hacer seguimiento de este tipo de cosas. Lo mismo, por ejemplo, si yo quisiera hacer
un seguimiento de una lista específica de una serie de usuarios que yo tenga incorporados a una lista, o de una comunidad, o mis mensajes personales, o incluso perfiles. Si yo quisiera, por ejemplo, tener una vista de Manuel López Obrador, por ejemplo, me sale aquí el perfil de Andrés Manuel López Obrador, y si yo quiero tener como muy presente y hacer como un seguimiento consciente y permanente de un perfil como este, por ejemplo, pues es muy visual, lo tengo muy organizado en una columna específica. Entonces a mí esta herramienta me gusta muchísimo, no es que sea propiamente una herramienta de verificación, pero puesta en contexto, es una herramienta que ayuda mucho al tema del management de esta red, desde la verificación hasta la gestión, la publicación de contenido, la programación de contenido. Entonces es una herramienta bastante completa que les dejo también, o sea, la van a encontrar también en la presentación. Además, bueno, como les digo, podrán programar contenido, crear hilos, subir contenido multimedia, es como bastante completa, evidentemente trabajándola desde la vista de ordenador. Es como muy fácil de usar. Entonces, les dejamos también acá acceso al Help Center de Twitter con tips que ofrece la propia plataforma para cuidar la privacidad de los datos, y ahí tiene como una serie de contenidos bastante bien organizados que ofrece tips sobre seguridad y cuentas hackeadas, privacidad, spam y cuentas falsas, contenido delicado, abuso, o sea, ofrece tips o sea, con indicaciones sobre qué hacer en cada uno de estos casos, y evidentemente también un contacto directo al servicio de soporte de la plataforma. No sé si... Vale, ok. Este es el caso de Twitter. Me dicen si voy como muy rápido, pero bueno, por también un poco agilizar el tiempo y los minutos que nos quedan. Características de TikTok. Aquí lo mismo, volvemos a la radiografía. Esto yo creo que es como fundamental, sobre todo cuando estamos creando canales desde cero. Aquí no mucho más que añadir, más que lo de la imagen, o sea, la foto de perfil reconocible, lo de personalizar la sección de la información. Es fundamental, y si luego revisan este caso, por ejemplo, de Starbucks, pueden ver cómo varía la información que comparten en cada una de las secciones de información de cada una de sus redes. O sea, no es el mismo mensaje el que vimos en Facebook de somos la superempresa desde 1971, si mal no recuerdo, a lo que dice en TikTok. Es momento de llenarte de energía y felicidad. Es momento de un Starbucks. Entonces, evidentemente, este es un mensaje mucho más enfocado en la audiencia que tiene TikTok, que tiene Starbucks en TikTok, que probablemente sea un público bastante joven, ávido de llenarse de energía, buscando la felicidad y todo lo que sabemos que puede generar el contenido, ¿no? que encontramos, que consumimos en TikTok. Vale. Además, consejos para generar contenido de TikTok, y aquí me parece, o sea, hay como 2 o 3 tips que sí creo que son como fundamentales. El formato de los videos, volvemos una vez más al formato de los contenidos. Funcionan mejor los formatos verticales, porque evidentemente TikTok se consume mucho más desde los móviles, y el formato del móvil es un formato vertical. Ese formato cuadrado pues rompe un poco con la dinámica del canal. El encabezado del video, importante cuidarlo en una red como esta, porque también suele llamar mucho la atención. Los efectos creativos de voz, de sonido son fundamentales, porque además muchas de los trendings y de los contenidos que se viralizan en esta plataforma pues responden precisamente a audios y a videos que se han viralizado previamente. Y aquí es donde, o sea, quería hacer como mucho énfasis. Bulos con respecto al algoritmo de TikTok. O sea, mientras más hashtags pongamos, eso necesariamente no garantiza un mayor alcance. Y además,
hay un espacio limitado en los subtítulos, así que es importante añadir hashtags que tengan sentido con el contenido que estamos compartiendo. Y por otro lado, esa cantidad de videos que publicamos no influirá en la forma en que se recomiende el contenido en el feed de Para Ti. Existe esta falsa creencia de que incluir además hashtags como Para Ti o el FYP ayuda a posicionar nuestro contenido y luego eso va a hacer que salgamos en estas recomendaciones personalizadas que hace TikTok. Esto es un bulo, esto no es así. O sea, el uso de hashtags, una vez más, debe ser consciente y responder a ciertos indicadores como el volumen de contenido asociado a ese hashtag, el impacto real que quiero generar, la audiencia que lo está usando, o sea, responde a eso, no a estos trucos que a veces pensamos que son atajos, ¿no? Para posicionar el contenido y que ciertamente no lo son. Consejos para generar un mayor engagement. Volvemos al tema de los hashtags, músicas y sonidos. Esto ya lo hemos estado hablando como por encima. Es importante usarlos para destacar nuestro contenido todo el tiempo, incluso si no tenemos recursos para hacer los TikToks más rebuscados de la vida, o sencillamente porque es verdad que tenemos como ciertos estigmas asociados al tipo de contenido que se hace en TikTok y a veces nos parece que es como demasiado poco serio, ¿no? Pero si buscamos referentes de otras organizaciones como las nuestras, que sí tienen presencia en canales como este, yo creo que puede saltar contenido bastante interesante. Y yo creo que, por ejemplo, otro buen referente pueden ser los medios de comunicación, que al fin y al cabo están buscando todo el tiempo estrategias, ¿no? Para impactar en audiencias específicas, como puede ser la de TikTok, como probablemente son los más jóvenes, los que son capaces como, digamos, de promover ciertos cambios y tal. Y entonces es muy interesante el tipo de contenido que llegan a generar, contenido incluso formativo. Entonces está bien y funciona además para poner rostro a nuestra marca y humanizar nuestra organización. Aquí además les dejo también tips para cuidar nuestros datos en TikTok. TikTok desde el inicio se ha caracterizado por ser una plataforma que promueve mucho el empoderamiento de los jóvenes, sobre todo, que son sus principales consumidores, de las familias de los jóvenes, entonces tiene como políticas bastante avanzadas en temas de protección de datos, y además les dejo un espacio que me parece bastante interesante, una iniciativa que es Información, que es una iniciativa colaborativa entre TikTok con algunos creadores de contenidos latinoamericanos. Acá les dejo todos los enlaces a esta cuenta, pero está muy bien, o sea, se los recomiendo enormemente porque ofrecen, usando precisamente los formatos populares en TikTok, ofrecen contenido muy interesante para formar a la audiencia, para formarnos como usuarios, y nosotros los podemos tomar como referentes, ¿no? Ahí van a encontrar contenido como cómo investigar el origen de un contenido y verificar la credibilidad, fiscalizar el trabajo de los medios de comunicación, comparar fuentes de información, crear espacios comunitarios seguros dentro de esta plataforma. Entonces yo creo que una iniciativa como esta es un referente tremendo para el trabajo que podemos llegar a hacer como organización. Aquí tienen las referencias y les agradezco muchísimo la atención de hoy. Muchísimas gracias, Betty. Anuncio parroquial primero, ya está el formulario con acceso, formulario para registro para las constancias. Parece que tenía algún problema y solicitaba permiso, pero ya está disponible para que en este ratito puedan incluir sus datos para la generación de las constancias. Entonces, por acá ya tengo una primera pregunta que tiene que ver con TikTok y es como para salir de dudas. Y en lo que se animan los demás a hacer sus preguntas, ya sea o comentarios, o poner ejemplos, o pedir un consejo muy particular. Este es el momento justo en que podemos hacerlo, ya sea vía chat o vía levantando la manita. Y lo primero es que tanto de mito o tanto de cierto tiene el tema de que en TikTok eres más vulnerable que en otras redes sociales.
o que tus datos son más vulnerables que en otras redes sociales? Yo creo que en primer lugar pasa por nuestra responsabilidad individual, un poco lo que estábamos hablando de ayer, o sea, que tengamos en cuenta elementos básicos asociados a la protección digital, a la protección de nuestros dispositivos, de nuestras contraseñas y tal, parte de ahí, parte del uso que hacemos también de la red. Y yo creo que TikTok, como les decía hace 2 minutos, yo creo que TikTok es una de las plataformas de las más nuevas, digamos, de las más jóvenes entre las redes sociales, y sin embargo, el poco tiempo que lleva, creo que al menos a nivel de intención y de iniciativa, está siendo bastante proactiva en cuanto a la protección de datos de sus usuarios y a la creación de políticas de protección, sobre todo teniendo en cuenta que los usuarios de TikTok por lo general son los jóvenes, y jóvenes que muchas veces ni siquiera son mayores de edad. Porque todos ponemos, no sé, mi sobrina conoce las redes antes de tener 18 años, y cuando se creó su perfil puso que tenía 19, ¿sabes? Entonces, eso no es real. Y TikTok, plataformas como TikTok lo saben, y entonces es como bastante pionero esto, promoviendo políticas de formación a los jóvenes, a las familias también, a los usuarios en general. Entonces yo creo que va un poco más asociado al uso que hacemos de la plataforma y hasta qué punto realmente cuidamos nuestra seguridad personal, digamos, que más que asociado a brechas técnicas o a brechas de la propia plataforma, ¿no? De vulnerabilidad, ¿no? Que nos hagan vulnerables. Yo creo que está como mucho más asociado a nuestro uso, y evidentemente ninguna plataforma es, o sea, todas, y ha ocurrido con Twitter, ha ocurrido con Facebook, evidentemente hemos leído en varias ocasiones brechas de seguridad en estas plataformas, momentos en los que incluso han llegado a caerse sus servidores, y esto puede estar asociado también a estos temas. Ninguna plataforma está exenta de ello, ¿no? Una brecha puede ocurrir en cualquier momento, pero yo creo que la mayor responsabilidad parte de nosotros mismos, ¿no? Y de hasta qué punto estamos dispuestos también a exponernos, porque evidentemente también son redes sociales en las que nos exponemos, son redes sociales muy visuales, son redes sociales en las que el contenido per se es como muy live, muy realista, ¿no? Entonces, parte de estos límites personales que nosotros mismos pautemos. Tengo otra pregunta acá que a lo mejor tiene mucho que ver con los contextos y necesariamente a lo mejor no domina cierta información sobre datos personales en México y regulaciones, pero que quizás técnicamente sí haya alguna especie de protocolo o características generales que puedas comentar. Me preguntan acá sobre, ponen algo así como que sobre el caso de humanizar las redes, ¿qué pasa con nuestros beneficiarios cuando tenemos niños o personas vulnerables? Me imagino que se pedía para subir videos o algo de trabajo. Entre la audiencia. No, cuando muestran el trabajo en redes que hace la organización, que muchas organizaciones trabajan con sujetos vulnerables, ¿no? Poblaciones en condición de pobreza, población en condición de calle, niños, adultos mayores, que si hay como algún tipo de práctica o de buena práctica en ese sentido, más allá de lo que las leyes de cada país definen, ¿no? Claro, yo creo que en estos casos es como bastante habitual el preguntar primero. Si trabajamos con niños, por ejemplo, por lo general lo primero que se hace es preguntar a los padres hasta qué punto podemos como compartir la imagen del niño. Pero incluso una buena práctica suele ser, por ejemplo, difuminar los rostros, tanto en el caso de los niños como luego entre niños, ¿no? Entre grupos de personas más vulnerables, sobre todo si estamos como visibilizando condiciones de vida que a lo mejor, ¿sabes?, no compartirían en un escenario tan público, y que sencillamente están como compartiendo ese pedacito, ¿no? Ese espacio personal de forma un poco más íntima con nosotros como organización. Entonces, técnicas como esta, como difuminar rostros, como siempre que se pueda no publicar nombres
no publicar localización específica de a lo mejor dónde fue tomada cierta foto, dónde fue tomado cierto video. Evidentemente esto siempre no funciona, porque a veces lo que queremos visibilizar efectivamente es la localización donde tiene lugar esa situación extrema de pobreza, o ese vídeo donde a lo mejor, me lo invento, está ocurriendo un caso de violencia policial, no sé. Depende mucho el contexto. Y en dependencia de eso, técnicas como esta. De todas maneras, también podemos buscar para incluir lo en la presentación, pero por lo general suele hacerse este tipo de cosas. Proteger a las fuentes, proteger la imagen, dicho imagen física, ¿no? Difuminar rostros y tal. No compartir localizaciones específicas si se trata, por ejemplo, de la casa de alguien, una entrevista que estamos haciendo en una casa, o en una escuela determinada, a lo mejor donde se está hablando de casos puntuales de niños específicos, siempre que se trate de menores de edad o de personas discapacitadas, ¿no? Que tengan como algún tutor legal o algo así, pues intentar siempre contar con el consentimiento. Incluso, y esto sí es un criterio personal, pero incluso cuando el tutor legal da el consentimiento y estamos trabajando con un niño, si el niño no quiere, pues sabes que no está bien, ¿no? Entonces, esto evidentemente también ya pasa por las políticas editoriales que tengamos, que también deben quedar como muy claras en todo momento, y cuando trabajamos con estos grupos, ofrecerle toda la información a la persona con la que estamos trabajando o a los grupos con los que estamos trabajando. Es fundamental la transparencia, la accountability. O sea, toda la información que podamos ofrecer y ser transparentes en ese sentido es como nuestra mejor herramienta, ¿no? Para enfrentar este tipo de cosas. Hay un comentario que hace también, más que una pregunta, que creo que tiene relación con esto último que dices, que tiene que ver con pues, la ética, que ante todo hay que conducirse con ética. Me imagino que tenga que ver también con esto que estamos hablando. Ser empáticos, ser éticos en todo momento es fundamental. O sea. Creo que no se me está yendo ninguna, ni de las de por privado, ni en el chat general. De todas maneras, tenemos un par de minutos si alguien quiere hacer alguna intervención, compartir alguna experiencia, preguntar algo específico. Voy con anuncios parroquiales. Recordamos, mañana tenemos la cuarta sesión de este taller. Mañana vamos a estar trabajando sobre campañas educativas y campañas de difusión. Creo que también un tema bastante interesante para el trabajo que hacemos desde sociedad civil, como ciudadanía organizada, promoviendo distintas causas en nuestros entornos locales, incluso a veces entornos nacionales o internacionales. Mañana tenemos de facilitadora a la maestra Marta Marañón, que ha estado también con nosotros hoy acá presencial. Ayer estuvo también desde el entorno virtual, y estaremos trabajando igual desde las 10 de la mañana, vía híbrida, presencial en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, y vía Zoom, ese mismo enlace. De todas maneras, probablemente 5 minutos antes de la sesión les llega su recordatorio. Otro anuncio parroquial, las presentaciones, los materiales y los videos van a estar disponibles para consumo general. Solo dennos chance, porque terminando el curso vamos a estar un par de semanas tratando de montar este entorno virtual para que sea fácil, accesible, bonito, y disfruten ustedes volver a él cada vez que necesiten refrescar conocimientos o compartirlos, que se conviertan también ustedes en parte de nuestra comunidad y también en difusores de buenas prácticas y buenas herramientas para que la ciudadanía navegue en este entorno de complejidad comunicacional. Pues si no hay más preguntas ni comentarios, recuerden que está el formulario de Google. Este último funciona, así que ténganlo en cuenta porque a partir de ahí vamos a generar las constancias. Y si no hay más nada, pues muchísimas gracias, Beatriz, por estos 2 días de muchísimos aprendizajes, por todo el trabajo que se ve reflejado en tus 2 charlas y en el material que has preparado para todos nosotros y nosotras. Y pues agradecer una vez más a nuestros anfitriones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Arturo Chipuli, a los colegas que se sumaron el día de hoy, y también a las organizaciones que auspician junto a nosotros, Gobierno y Análisis Político de este taller, el TOQUE y el Fondo de Innovación para América Latina.
Hasta luego, nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Redes sociales de Beatriz. Beatriz, están pidiendo tus redes. Madre mía. Y ahí vamos a estar compartiendo también, si nos lo permiten los facilitadores, cuando les mandemos la constancia, los datos de los facilitadores con sus correos y contactos. Sí, sin problema ninguno. Muchas gracias a todos por la participación y por los buenos comentarios también. Ahí están dejando muchas felicitaciones en el chat.